Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal como lo anunciamos antes de ir a la pausa, está con nosotros Roberto Smith. Él es dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática en el Estado Vargas. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, buenos días. Vamos a comenzar hablando sobre ese anuncio de calendario electoral para el año 2017 que deja las elecciones regionales que, según la Constitución, debieron ser este año para el año que viene. Y también se critica, o voceros de la oposición han criticado, que no hubo referencia acerca de la recolección de 20% de manifestación de voluntades para activar el revocatorio y que está próxima la semana que viene. ¿Qué piensa de todo esto? Yo pienso que Venezuela está viviendo un proceso popular revocatorio. Independientemente de lo que haga o diga el CNE o el gobierno, hay un proceso de repudio a la gestión del presidente Nicolás Maduro generalizado. Lo que vamos a vivir la semana que viene en Venezuela, el 26, 27 y 28, va a ser una expresión de una gigantesca manifestación popular de búsqueda de una salida constitucional y democrática al desastre que estamos viviendo en Venezuela. En la calle, en los barrios, en los mercados, en las colas, en los hospitales, en las plazas públicas, lo que se escucha es la gente diciendo: tiene que salir, vamos a sacarlo, vamos a firmar. Entonces, lo primero es que estamos dedicados a que este clamor popular por el cambio se concrete. Y estamos haciendo todo el esfuerzo. Y otra cosa que está ocurriendo muy interesante en el país es millones de personas de la sociedad civil que no participan normalmente en la actividad política, están involucradas a fondo para que esta recolección de firmas o manifestación de voluntad, como la llaman desde el CNE, se lleve a cabo con perfección la semana que viene. Entonces, en ese contexto, anuncian por fin algo que han debido anunciar hace 6 meses, que es las elecciones regionales. El reclamo que se le hace es el atraso. Los gobernadores ya pierden su vigencia a partir de diciembre de este año, porque los gobernadores duran, según la Constitución, 4 años. Y ahora es que el CNE se le ocurre hacer ese anuncio, creando un poquito de confusión, porque hoy en día lo importante es el revocatorio. Pero sin embargo debemos decir que en junio del año que viene estaremos viendo también una Venezuela absolutamente transformada, con un refrescamiento total de gobiernos regionales que han fracasado, como es el caso del Estado Vargas, y que tendremos la oportunidad de ver una nueva esperanza para la calidad de vida de la gente. ¿Qué ocurre con esa gente que quiere cambiar las gestiones regionales y no se les va a permitir porque ahora tienen que esperar hasta el primer trimestre de 2017? Bueno, el cronograma está allí, todavía ni siquiera lo han fijado, pero lo que debo decir es que, por ejemplo, en el Estado Vargas, el gobernador Carneiro, que es el actual gobernador, está ponchado, tiene 8 años gobernando y los resultados no están presentes. No hay agua, el aseo urbano es un desastre, el transporte público es un desastre en el Estado Vargas, las playas están contaminadas, no hay alimentos, no hay medicinas, la inflación es increíblemente alta. Cuando hay productos no hay plata y cuando hay plata no hay productos. Entonces esa gestión debe terminar, ya se le dio la oportunidad y se ponchó. Ya está publicado en Gaceta Oficial ese presupuesto 2017 que por primera vez fue presentado como decreto ley por el presidente ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante el Parlamento. Justamente la Asamblea Nacional aprobó ayer un acuerdo según el cual debería mantenerse vigente el presupuesto 2016 el año que viene. ¿Qué va a ocurrir con las regiones? El presidente Maduro ha dicho que gobernador y alcalde que no se adhiera a ese presupuesto que él presentó no va a recibir recursos sino solamente para pagar nómina. Ya han surgido voces como la del gobernador Capriles, el gobernador Henry Falcón, afirmando que no van a firmar esa aceptación, que eso sería un chantaje. ¿Qué va a ocurrir con entonces los recursos necesarios para las obras? Un pilar fundamental de la democracia es que el Ejecutivo ejecuta y el Congreso o la Asamblea aprueba los presupuestos y vigila la ejecución de las obras y de los presupuestos del gobierno. Eso está roto totalmente en Venezuela. Hay un desconocimiento a una mayoría de venezolanos que elegimos a unos diputados
tanto de la oposición, que tenemos mayoría calificada, como del gobierno, que tiene también una presencia importante en la Asamblea Nacional. Ese desconocimiento de la existencia de la Asamblea es extremadamente grave, porque no es solamente que no se aprueba el presupuesto, es que no se ha presentado ningún ministro a la Asamblea Nacional a rendir cuenta de sus ejercicios. Entonces, en esa situación estamos rompiendo con un pilar fundamental de la democracia, que es la separación de los poderes. Consecuencia de esto es la crisis económica va a continuar, porque no hay forma de ejecutar un presupuesto de una nación sin acudir a empréstitos, y los créditos van a requerir de la aprobación de la Asamblea Nacional, y quienes le presten al gobierno requieren o exigen que haya legalidad en el país, y la legalidad en este momento está rota. Esa afirmación que usted acaba de hacer sobre que la crisis económica va a continuar nos da pie para consultarle justamente eso. ¿Cómo está la economía? El ministro Jesús Faría admitía que todavía no se ha resuelto el problema del abastecimiento de los alimentos. Con Industria, en su más reciente encuesta coyuntura, habla de que las empresas están operando apenas 35% de su capacidad, lo que se traduce en menos disponibilidad de productos. ¿Qué va a ocurrir? Porque la oposición insiste en el referendo revocatorio. Ayer tuvimos aquí al ministro Ernesto Villegas y él decía que la prioridad es resolver la economía antes que ir a un referendo revocatorio. Bueno, la democracia es un sistema que se establece para que cuando los gobiernos no funcionan, sean cambiados. Y lo que no está funcionando no es la economía, es el gobierno el responsable de que la economía no funcione. Hay un responsable, es Maduro, son sus ministros, son los gobernadores. Para la solución a ese problema está la democracia, están las elecciones. Y ahí la solución del revocatorio. Ahora, veamos cuál es la economía real de una persona que en estos momentos nos está escuchando. En cualquier sitio de Venezuela, en mi estado Vargas, no hay alimentos, no hay comida, no hay pasta, no hay medicinas. Si alguien tiene una enfermedad crónica, el sufrimiento que se tiene hoy en día en cualquier hogar en Venezuela es terrible. No hay agua en el estado Vargas. La basura contamina todas las comunidades. Esa situación de pésima calidad de vida es la esencia de la economía. La economía es el instrumento que todos tenemos para vivir, para disfrutar la vida, para educar a nuestros hijos, para salir adelante, para tener sueños y aspiraciones de crecimiento material. Y si eso no funciona, no funciona la vida normal de la gente. La crisis que tenemos en Venezuela jamás la habíamos vivido. La generación actual de venezolanos, podemos decir que nunca habíamos vivido una crisis de la naturaleza que la estamos viviendo. Entonces, ante esto, que un ministro venga a decir que las cosas están mejorando porque apareció un poquito de pasta aquí o porque apareció un poquito de papel toalé, como ocurrió ayer en la Plaza de los Maestros en Maiquetía, que apareció un poquito de papel toalé y todo el mundo corrió a buscar ese poquito porque estamos en una crisis. Eso no es aceptable en ningún país que se merezca llamarse país. Es increíble que los funcionarios del gobierno tienen una actitud totalmente conservadora y totalmente justificativa del desastre que tenemos en la calidad de vida de los venezolanos. Entonces, por eso es que tenemos que ir a elecciones, y para eso es que está la democracia, para que cuando alguien no sirve, sale. Y en el caso de Venezuela se estableció el régimen del revocatorio para que cuando alguien no funciona es revocado por el pueblo, y eso es lo que aspiramos que ocurra con Nicolás Maduro. ¿Cómo lee usted las citaciones, los arrestos de algunos dirigentes opositores y mandatarios electos? El más reciente, José Vicente García, el concejal en Táchira. Es una agresión sistemática de tono fascista que lo que busca es crear temor. Yo soy dirigente de Voluntad Popular. Nuestro principal líder, Leopoldo López, tiene ya 2 años preso. Nuestros alcaldes electos, Delson Guárate, varios alcaldes, muchísimos líderes están presos, más de 120 presos políticos hay en Venezuela. Hoy en día entonces se pone en riesgo a Ocariz, que es un alcalde electo y además un alto ejecutor pues de operaciones relacionadas con el referendo revocatorio. El jefe de campaña del referendo. Absolutamente. Entonces, todas estas son agresiones que buscan crear miedo, pero afortunadamente habemos millones de venezolanos que no tenemos miedo y que sabemos que estamos representando el clamor de un pueblo que quiere un cambio.
ya describió en una fotografía, según su óptica, cómo está el Estado Vargas, pero utiliza estos segundos finales para propuestas que hay que hacer frente a todo lo que dijo de cómo está este Estado. Mira, el Estado Vargas es uno de los que más sufre problemas de desempleo, inseguridad, pésimos servicios públicos. Y yo estoy totalmente convencido que se le puede dar un vuelco total a la calidad de vida del varguense si nos aprovechamos de las circunstancias que tenemos. La posibilidad del turismo, la cercanía de Caracas, tenemos el principal puerto y el principal aeropuerto que están prácticamente en un nivel de utilización bajísimo. El puerto está en 98% parado, el aeropuerto está funcionando al 30 o el 40% de lo que podría funcionar. Nosotros en Vargas tenemos un proyecto que hemos trabajado con las comunidades de nuestro estado, planteando el renacimiento de Vargas, convertir a Vargas en el puntal del turismo en Venezuela, que pase a ser el estado más precioso, más lindo, la puerta de entrada de Venezuela y del mundo, y que a partir de eso nosotros podamos crear oportunidades de empleo, de creación, de emprendimientos para los varguenses, de desarrollo social amparado en una sólida plataforma de desarrollo turístico, y eso es lo que le vamos a plantear al electorado cuando se presente la oportunidad de las elecciones regionales. Transformar a Vargas, convertirlo en un Vargas de primera, en un Vargas de progreso permanente, aspiracional, de futuro, de desarrollo, y que todos los venezolanos podamos decir, allí comenzó una verdadera revolución en Venezuela, que es convertir a Venezuela en un centro mundial de turismo, donde podamos presentarnos ante el mundo como un país de paz, de progreso, de bienestar, de tranquilidad y, por supuesto, de lo más importante de los venezolanos, nuestra belleza interna y nuestra belleza externa. Gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. Gracias a ti. Así despedimos a Roberto Smith, dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática en el Estado Vargas.